es un artículo muy bonito, muy interesante, donde allí resume todos los mecanismos que se producen en la generación de tumores, ¿no? Este artículo es bastante bonito, ilustrativo, que a nosotros como oncólogos, de todas maneras, es una base. ¿Por qué? Porque esto va a dar lugar a todas las nuevas terapias blanco-inmunológicas que se están desarrollando para los diferentes tipos de neoplasias. Entonces, este artículo menciona, ¿no? La primera versión de este artículo salió publicada en Cell en el 2000. Los investigadores Hanahan y Weinberg se propusieron agrupar bajo el término de sellos del cáncer, ¿no? 6 características en aquel momento: señales proliferativas constitutivas, potencial replicativo sostenido, inhibición de señales antiproliferativas, resistencia de la apoptosis, inducción de neoangiogénesis y capacidad metastásica. Y después, para el 2011, hacen otra vez, ¿no? una nueva versión donde además se incluye lo que es reprogramación metabólica, evasión al sistema inmune, inflamación asociada al cáncer, inestabilidad genética como cualidades habilitantes de las neoplasias. Entonces, vamos a empezar por esta primera parte, ¿no? La señalización, la proliferación de señales sostenida. ¿Cómo es que sucede esto? Este es el rasgo más fundamental de las células cancerosas, implica su capacidad para mantener la proliferación crónica. Los tejidos normales controlan una adecuada homeostasis para lograr un adecuado mantenimiento de la arquitectura y función normales del tejido. Las células cancerosas se desregulan estas señales, se convierten en dueñas de sus propios destinos. Entonces, estábamos hablando de la primera del primer sello, que es la señalización, el mantenimiento de la señalización proliferativa, ¿no? Decíamos que era el rasgo más fundamental de las células cancerosas, implica la capacidad para mantener la proliferación crónica. Los tejidos normales controlan una adecuada homeostasis y hay un adecuado mantenimiento de la arquitectura y de la función normal, lo que no sucede en las células cancerosas. Estas células cancerosas desregulan las señales normales y se convierten en dueñas de sus propios destinos. Provocan señales habilitadoras que a través de factores de crecimiento que se unen a los receptores de superficie celular que tienen dominios tirosinquinasas y van a dar lugar a una serie de cascadas que finalmente van a señalizar crecimiento, invasión, angiogénesis, metástasis, como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Hay una estimulación proliferativa autocrina también. Acá está, esta es la imagen que les quería mostrar, ¿no? Estos procesos mediados por los factores de crecimiento, ¿no? Van a dar lugar a la cascada mediada por el gen RAS, AKT, PI3K, mTOR, ¿no? Que van a dar lugar a estas señales proliferativas oncológicas. Resistencia a la apoptosis, a la muerte celular programada, proliferación celular, angiogénesis, formación de neovasos, infiltración a otros órganos y tejidos a través de las metástasis. ¿Ya? Entonces, también, alternativamente, las células cancerosas pueden enviar señales para estimular las células normales dentro del estroma asociado con el tumor. Interactúan en reciprocidad al suministrar a las células cancerosas varios factores de crecimiento. Entonces, no solamente la señalización es hacia adentro de la célula, sino también hay otros factores que están en el microambiente tumoral, en el estroma. Hay mutaciones somáticas que activan otros caminos adicionales. Ciertos tumores humanos predicen la activación constitutiva de circuitos de señalización, generalmente desencadenados por receptores de factores de crecimiento que se activan.
La señalización proliferativa en exceso puede desencadenar la senescencia celular. ¿Qué es la senescencia celular? Es un proceso que se inicia como respuesta al estrés y daño ocurrido en una célula y constituye una ruta alternativa de respuesta a la muerte celular programada. Es de vital importancia para suprimir la formación de células cancerosas. También está asociada a la reparación de tejidos e inflamación de los mismos, procesos asociados al crecimiento de tumores, ¿no? Ahora pasamos al siguiente sello, la evasión de los genes supresores tumorales. Al evadir los genes supresores tumorales, pues eluden programas poderosos que regulan negativamente la proliferación celular. Muchos de estos programas dependen de las acciones de los genes supresores tumorales. Tenemos los dos grandes vigilantes del ciclo celular, ¿no? Esto ya lo habrán visto también en sus clases básicas, ¿no? En ciclo celular, que también lo vamos a repasar mañana. Los dos grandes reguladores de que se continúe o se pare el ciclo celular son P53 y RB. Son las dos, la proteína del retinoblastoma. Son los dos importantes genes supresores tumorales, ¿no? Frente a algún daño, una noxa, alguna alteración, ¿no? P53 en células normales se activa las células reparadoras y el daño se revierte. En las células anormales no sucede eso, no hay una activación de P53, por lo tanto, la célula con esos daños puede proliferar. ¿Cómo se activa? Se activa frente al daño al DNA, hipoxia celular, estrés celular, exceso de óxido nítrico, ¿no? Todas estas alteraciones activan a P53. Entonces se encarga de reparar el gen dañado. El otro que decíamos, RB, ¿no? El otro gen supresor tumoral. Igual, ¿qué pasa en las células cancerosas? No hay este control, los genes dañados no son detenidos por este gen supresor tumoral y por lo tanto siguen y continúan la cadena del ciclo, ¿no? Y van apareciendo células aberrantes, células dañadas. El otro sello es mecanismos de inhibición por contacto y su evasión. Normalmente se ha visto en cultivos celulares, acá lo tenemos mejor, la inhibición por contacto, ¿no? Las células normales proliferan, pero proliferan de manera ordenada. Tienen ya una serie de señalización intracelular, autocrina, paracrina, que hace que las células tengan un cierto número, ya no proliferen en cantidad, se detengan entre ellas mismas, ¿no? Esto es lo que ocurre en un cultivo celular normal. Pero en un cultivo de células tumorales no existe esto. La proliferación celular está aberrante, ¿no? Entonces, la proliferación continúa y continúa y continúa. No hay estos mecanismos regulatorios que normalmente se tienen en las células normales. Entonces, ese es otro sello. Vamos al siguiente sello, resistencia a la muerte celular. La resistencia a la muerte celular, básicamente estamos hablando de la resistencia a la apoptosis, ¿no? Básicamente la inversión en la polaridad y la pérdida del potencial de la membrana plasmática y mitocondrial, la degradación de ADN en múltiplos de 200 pares de bases y el mantenimiento de la integridad de la membrana plasmática son cualidades que distinguen este proceso fisiológico de muerte celular. Para este proceso, los mediadores son el factor de necrosis tumoral alfa, que va a dar lugar a varias cascadas de señalización que van a hacer por la vía de las caspasas,
¿no? Generar la apoptosis. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay una resistencia inducida mediada por estos genes, por estos oncogenes, por la familia de los oncogenes de BSL2, que hacen que no haya este correcto funcionamiento, ¿no? Que debería una célula dañada, una célula normal, que debería ir a apoptosis, por este oncogen, no se va a la apoptosis, ¿no? No se va a la apoptosis. Esta condición se origina por el incremento en esta expresión de moléculas de BCL2, BCLX, toda la familia de BCL2, ¿no? Entonces, va a reducir también mediadores proapoptóticos. Hay otro mecanismo, la autofagia. La autofagia media tanto la supervivencia de las células tumorales como la muerte celular. Normalmente opera a niveles basales bajos en las células, ¿no? Es lo normal, pero puede ser fuertemente inducida en ciertos estados de estrés celular. Cuando hay deficiencia de nutrientes, entonces se activa la autofagia, ¿no? Por intermedio hay una inducción, formación del autofagosoma. Los lisosomas son los que participan acá, se fusionan, degradación, reciclaje. La necrosis tiene potencial proinflamatorio y promotor de tumores. Las células necróticas se hinchan y explotan, liberan su contenido en el microambiente tisular local. La muerte celular por necrosis está bajo control genético y en algunas circunstancias, en lugar de ser un proceso aleatorio y no dirigido, pues hay un descontrol y disregulación. Las células necróticas pueden liberar factores reguladores bioactivos, interleucinas, que pueden estimular directamente la proliferación de células viables vecinas. Esto también constituye un potencial para facilitar la progresión neoplásica. Acá podemos ver en el esquema, Acá podemos ver en el esquema, ¿no? En la célula viva hay dos mecanismos de muerte celular: apoptosis y necrosis, ¿no? La apoptosis, esto frente a alguna noxa que no pueda ser reparada, que constituya un daño para la replicación de las células, pues activa la vía de la apoptosis en condiciones normales, ¿no? La apoptosis es autofagia. En cambio, la necrosis es una destrucción, hay liberación ahí de enzimas y de contenido intracelular, se rompe la membrana y provoca inflamación. El otro sello es la inmortalidad replicativa. Las células cancerosas requieren un potencial replicativo limitado para generar tumores macroscópicos. Esta capacidad contrasta notablemente con el comportamiento de las células en la mayoría de los linajes celulares normales del cuerpo, que solo pueden atravesar un número limitado de ciclos sucesivos de crecimiento y división celular. Esta limitación se ha asociado con dos barreras distintas a la proliferación: la senescencia, una entrada típicamente irreversible en un estado no proliferativo pero viable, y la crisis, que implica la muerte celular. Cuando las células se propagan en un cultivo, los ciclos repetidos de división conducen a la inducción de la senescencia y luego, para aquellas que logran sortear esta barrera, a una fase de crisis en la que muere la gran mayoría de las células de la población. Es como la diapositiva anterior que les mostré acá en estos cultivos celulares, ¿no? Hay una regulación para que no haya una proliferación excesiva, ¿no? En cambio, ¿qué pasa en las células neoplásicas? El potencial replicativo es ilimitado. Entonces, hay una inmortalización de las células neoplásicas. Las dos barreras a la proliferación, la senescencia y
y crisis o apoptosis se han racionalizado como defensas anticáncer cruciales que están integradas en nuestras células. Se utilizan para impedir el crecimiento de clones de células preneoplásicas y francamente neoplásicas. Entonces, la otra capacidad es, o el otro sello es que las células tumorales tienen inmortalidad en su replicación. El siguiente sello es la inducción a la angiogénesis, la formación de nuevos vasos. Hay dos condiciones que estimulan la neoangiogénesis en el cáncer. Uno, activación regulada por el factor inducible de hipoxia, HIF1, como consecuencia de un estado de hipoxia en el microambiente tumoral. Y en segundo lugar, la activación constitutiva de este mismo factor, pero por alteraciones genéticas, ¿no? En ambos casos se va a producir y se va a secretar factor de crecimiento del endotelio vascular. Hay gradaciones del interruptor angiogénico. En algunos tumores, los oncogenes dominantes que operan dentro de estas células tumorales RAS y MYC pueden regular el alza de la expresión de factores angiogénicos, pueden incrementarlos, ¿no? Como oncogenes que son, mientras que en otros, tales señales inductivas son producidas directamente por células inmunoinflamatorias. Es importante de destacar, ¿no? En los tumores hay un microambiente tumoral formado por diversas células, ¿no? Están las células tumorales, están células madre, adipocitos, fibroblastos asociados al cáncer, células endoteliales, pericitos, células del sistema inmunológico, ¿no? Y también están las células tumorales que ya van viajando, las células metastásicas. Entonces, como dice acá, la biología de un tumor solo puede entenderse mediante el estudio de los tipos de células especializadas individuales dentro de él. ¿Cuál es la actividad que tienen cada una de estas? Muchos tumores son histopatológicamente diversos y contienen regiones delimitadas por diversos grados de diferenciación, proliferación, vascularización, inflamación y o invasividad. Acá vemos que esta figura muestra un ejemplo de algunas vías de señales que muestran todo el ensamblaje que se da y las contribuciones colaborativas entre estas células, ¿no? Las células cancerosas, las células proinflamatorias, los fibroblastos asociados al cáncer, las células de la matriz extracelular, las células madre que están en la médula ósea, endotelio, pericitos, ¿no? Entonces, estas vías son mantenidas por vías de señalización recíprocas y heterotípicas. Acá les traigo un ejemplo. El factor de crecimiento de endotelio vascular, ¿no? Es como habíamos visto antes en el ejemplo de los receptores de la familia GFR, de los receptores acá, los procesos mediados por receptores de factor de crecimiento, ¿no? Los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular son similares, ¿está? Son similares, ¿no? Tienen su vía extracitoplasmática, transmembrana, intracitoplasmática. ¿Qué pasa? Hay heterodimerización de este factor de crecimiento del endotelio vascular, va a dar lugar a una cascada de señalización por tirosincinasas que van a permitir la migración, permeabilización, síntesis de DNA y supervivencia de las células, que van a dar lugar a formación de vasos, angiogénesis, y también de vasos linfáticos, linfangiogénesis, ¿no? Entonces, esto ya es la aplicación clínica que nosotros le damos, ¿no? ¿Para qué nos sirve todo lo que estamos hablando? Para, como les decía al inicio, entender o conocer que ya hay muchos fármacos blancos, tipo anticuerpos, tipo pequeñas moléculas, tirosinquinasas, otras terapias inmunológicas,
y muchas otras en vías de investigación. Seguimos. El otro sello es la activación de la invasión y metástasis. Acá, ¿qué pasa? Hay una serie de señales, ¿no? Que van a dar lugar a la diseminación metastásica. Desde un tumor primario, ¿no? Que está en relación a células cancerosas incipientes, que van a ir a través de múltiples pasos formándose ya a células cancerosas. Estas van a adquirir capacidad invasiva y luego de otra serie de pasos van a dar lugar a micrometástasis, tumores microscópicos, y luego de otra serie de pasos van a dar lugar a macrometástasis, tumores grandes, ¿no? Entonces, en esto participan tanto parénquima y estroma, todas las células que habíamos visto en el microambiente tumoral, ¿no? Entonces, es una serie de pasos mediada también por cascadas de señalización de vías oncogénicas que van a dar lugar a las metástasis. Esto lo vamos a repasar un poquito mejor en la clase de mañana, que nos han puesto también este tema. Otro sello es la inestabilidad del genoma y las mutaciones. La progresión de los tumores en varios pasos puede describirse como una sucesión de expansiones clonales, cada una de las cuales se desencadena por la adquisición fortuita de un genotipo mutante habilitante, debido a fenotipos hereditarios. La extraordinaria capacidad de los sistemas de mantenimiento del genoma para detectar y resolver defectos en el ADN asegura que las tasas de mutación espontánea suelen ser muy bajas durante cada generación celular. Entonces, una gama diversa de defectos a varios componentes de la maquinaria del mantenimiento del ADN, denominados cuidadores del genoma, se han documentado. Como este catálogo de defectos en estos genes cuidadores incluyen productos involucrados en detectar daños en el ADN y activar la maquinaria de reparación, reparar directamente el ADN dañado, inactivar o interceptar moléculas mutagénicas antes de que hayan dañado al ADN. Entonces, estos genes cuidadores aumentan la incidencia de cáncer. El otro sello es la inflamación promotora de tumores. En el cáncer también están presentes el sistema inmunológico. Está claro que prácticamente todas las lesiones neoplásicas contienen células inmunes en densidades que ya sea una infiltración sutil, que solo se detectan con anticuerpos específicos, hasta inflamaciones graves que son aparentes, ¿no? La inflamación contribuye a múltiples capacidades distintivas al suministrar moléculas bioactivas al microambiente tumoral. Contribuye a la aparición de factores de crecimiento, factores de supervivencia, factores proangiogénicos, enzimas que modifican la matriz extracelular, invasión y metástasis, y otras señales que conducen a la activación del endotelio mesénquima. En algunos casos, la inflamación es evidente en las primeras etapas de la progresión neoplásica y es capaz de fomentar el desarrollo de neoplasias incipientes en cánceres más invasivos. Las células inflamatorias pueden liberar sustancias químicas, en particular especies reactivas de oxígeno, que son activamente mutagénicas para las células cancerosas cercanas, acelerando así su evolución genética hacia estados de malignidad intensificada. Desregulación de la energética celular, del metabolismo energético en la célula. Una reprogramación en el metabolismo energético es el otro sello. ¿Qué
pasa en las células normales? En condiciones aeróbicas, las células normales procesan glucosa, piruvato a través de la glicólisis en el citosol y luego dióxido de carbono en las mitocondrias. En condiciones anaeróbicas se favorece la glucólisis y se envía relativamente poco piruvato a las mitocondrias que consumen el oxígeno, ¿no? Esas son las condiciones normales en el metabolismo energético celular. En las células cancerosas ocurre algo inusual, ¿no? Hay una característica anómala en este metabolismo, que incluso teniendo la presencia de oxígeno, estas células cancerosas pueden reprogramar su metabolismo de la glucosa y por lo tanto su producción de energía, limitando su metabolismo energético en gran medida a la glucólisis, lo que lleva a un estado que se ha denominado glucólisis aeróbica, denominado el efecto Warburg. Acá lo vemos un poquito mejor. En condiciones normales, ¿no? Se hace lo que es la vía normal de la conversión de la glucosa a piruvato y en el citosol y dióxido de carbono en las mitocondrias, ¿no? Es lo que está acá. Se favorece la vía aeróbica, la fosforilación oxidativa. La formación de piruvato y lactato es mínima. En cambio, en el cáncer, las células favorecen la glucólisis aeróbica. No les interesa si hay oxígeno, no hay oxígeno, sino consumen la mayoría de glucosa que pudiera haber. Por eso es que la célula cancerosa tiene alto consumo de glucosa y por lo tanto va a generar mayor cantidad de lactato y piruvato. Y esto se ve en los estudios de PET scan. Los estudios de PET scan que usamos para ciertas neoplasias asocian lo que es una tomografía normal con este fármaco, ¿no? Este marcador, 18 fluorodesoxiglucosa, ¿no? Donde ahí además se marca la actividad metabólica del cáncer o del tumor, ¿no? Entonces, esto se correlaciona. Los tumores no les interesa hay oxígeno, no hay oxígeno, sino se consumen toda la glucosa y por intermedio de este consumo es que ellos tienen toda la maquinaria para seguir proliferando los tumores. Se ha demostrado que el combustible glicolítico está asociado con oncogenes activados, RAS-MYC y genes supresores de tumores. El otro sello es la evasión del sistema inmune. Tenemos una teoría que es la vigilancia inmunológica. Normalmente todos los días estamos produciendo de repente alteraciones en las células normales que podrían alterar y producir una célula potencialmente cancerígena, pero gracias al sistema inmunológico esto se corrige, se repara y la célula dañada puede irse a apoptosis, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las células neoplásicas? Acá se ha visto, por ejemplo, esto es un estudio en ratones, donde tenían deficiencia de los linfocitos TSD8, TSD4 y natural killer. En presencia de esta deficiencia se demostró una incidencia incrementada de tumores en estos ratoncitos, lo cual demuestra que en condiciones de inmunodeficiencia, pues va a haber mayor predisposición a la formación de tumores. Los clones de células cancerosas altamente inmunogénicas se eliminan de forma rutinaria en huéspedes inmunocompetentes, ¿no? Es lo que decíamos. Este proceso se denomina inmunoedición, dejando atrás variantes débilmente inmunogénicas para crecer y generar tumores sólidos. Tales células débiles inmunogénicas pueden colonizar a partir de entonces tanto huéspedes inmunodeficientes como inmunocompetentes. Por el contrario, cuando surgen en huéspedes inmunodeficientes, las células cancerosas inmunogénicas no se agotan selectivamente y pueden
prosperar junto con sus contrapartes débilmente inmunogénicas. Lo vamos a ver más facilito acá, en este esquemita. En condiciones normales y frente a noxas externas o internas, ¿no? A través de las células de vigilancia inmunológica se repara ese daño, ¿no? Hay eliminación de ese daño, ¿no? Por intermedio de la inmunidad innata, adaptativa, inmunoglobulinas, interferones, perforinas, etc. Hay una protección. Esto es lo normal. La vía normal es la eliminación de esos daños. Pero luego pasan a un estado de equilibrio, ya van habiendo alteraciones en estas células inmunológicas que van a ir al próximo paso, que es el escape tumoral. O sea, que va a haber estados de inflamación crónica, que ya van a haber otras señales, se van a activar otras cascadas, y esto también va a ser mediado por oncoproteínas, ¿no? Oncogenes, y por lo tanto las células las células de vigilancia inmunológica, los linfocitos, pues ya no van a tener actividad, van a quedarse sin actividad, van a ser bloqueados, van a ser inhibidos, ¿no? Hay un escape a esta actividad normal del sistema inmunológico, por lo cual se favorece el crecimiento de los tumores. Bien, esta es la primera charla. Vamos a pasar ahora a oncogenes y anti-oncogenes. A ver. Ya. Entonces, el segundo tema, les decía, era oncogenes y anti-oncogenes. Bien, 3 grupos de genes con un papel fundamental en la génesis del cáncer son importantes. Los genes supresores de tumores, los oncogenes y los genes reparadores, ¿no? Los oncogenes son protooncogenes modificados. Por alguna razón, han dado lugar a ser oncogenes. Impiden la regulación normal y desarrollan la actividad oncogénica. Los protooncogenes son genes cuyos productos promueven el crecimiento y la división celular. Codifican factores de transcripción que estimulan la expresión de otros genes, moléculas de traducción de señales que estimulan la división celular y reguladores del ciclo celular, que hacen que la célula progrese a través de este ciclo, ¿no? En las células cancerígenas, uno o más protooncogenes están alterados, de manera que su actividad no puede ser controlada de manera normal. A veces esto es debido a una mutación en el protooncogen que resulta en un producto proteico que funciona de manera normal. Otras veces los protooncogenes pueden codificar productos proteicos normales, pero los genes se sobreexpresan y no pueden ser reprimidos transcripcionalmente en el momento adecuado. En otros casos, el producto del protooncogen está continuamente activo, lo que estimula constantemente a la célula a dividirse. Cuando un protooncogen está mutado o se expresa incorrectamente y contribuye al desarrollo de un cáncer, entonces pasa a denominarse oncogen. Entonces, estábamos hablando, bueno, me han escuchado, ¿no? Las características de los protooncogenes, que se van a, por diversos motivos, van a convertirse y ser potencialmente oncogenes que van a desarrollar o contribuir al desarrollo de un cáncer. Tenemos estos ejemplos, los hay miles, ¿no? Pero como los más importantes que podemos acá ver en el esquemita, ¿no? El protooncogen ABL, que su función biológica está relacionada con el control del citoesqueleto, BCL2, como ya habíamos visto, relacionada con la apoptosis, CERV2, son factores de crecimiento epidérmico, CMYX está relacionado a factores de transcripción a nivel de las proteínas nucleares, SOS y GRB son moléculas adaptadoras en las cascadas de señales, el oncogen RAF, ¿no? Que también va a dar lugar a una cascada de señales mitogénicas, seronina, treoninquinasas, RAS, RAR, SR, TRK, ¿no? CIS y otros
que los vamos a ir más o menos mencionando en el transcurso de las clases. Entonces, habíamos hecho un protooncogen, ahora un oncogen. ¿Qué es un oncogen? Un gen anormal o activado que procede de la mutación de un alelo de un gen normal llamado protooncogen. Los oncogenes son los responsables de la transformación de una célula normal en una célula maligna, que va a desarrollar un determinado tipo de cáncer. En el ser humano se han identificado y secuenciado más de 62 oncogenes en los diferentes cromosomas del genoma, formando un conjunto muy heterogéneo de genes. Tenemos acá estos oncogenes. SERV2, que está relacionado con la formación de tumores de la glándula mamaria, el oncogen RAS, que se halla casi en un 90% de carcinomas pancreáticos, también en cáncer de colon, el oncogen CEMIC, que predominantemente se halla en el linfoma de Burkitt, pero no necesariamente solo en eso, están en varios tumores. Tenemos acá estos otros oncogenes, las ciclinas, que se hallan en tumores de mamas, adenomas paratiroideos, en leucemia linfocítica crónica, el oncogen BCL2 en múltiples tumores, que básicamente está relacionado con la disregulación de la apoptosis celular. Y en tercer lugar vamos a hablar de los genes supresores de tumores. En su estado normal, ya habíamos visto, ¿no? Los dos grandes vigilantes del ciclo celular, P53 y RB, ¿no? En su estado normal contribuyen de manera negativa en la progresión, frenando y controlando la proliferación celular. Esta función se encuentra ausente en el cáncer. Los mecanismos por los cuales la expresión genética de los genes supresores tumorales puede alterarse son similares a los de la activación de oncogenes. La mayoría de los cánceres en humanos pueden acompañarse de la pérdida o mutación de uno o más genes supresores tumorales. Debido a la naturaleza diploide de las células somáticas en mamíferos, es necesario que se inactiven ambos alelos para perder la función oncosupresora de estos genes supresores tumorales, determinando así que sea un mecanismo de carácter recesivo. ¿Cuáles son las funciones biológicas normales de estos genes supresores tumorales? Están relacionadas a los factores inhibidores del crecimiento celular, a los receptores de factores inhibidores de hormonas que frenan el crecimiento celular, a proteínas citoplasmáticas que intervienen en los sistemas de transducción de señales, también regulan factores de transcripción y también regulan secretan proteínas que frenan el ciclo celular o producen apoptosis. Entonces, los genes supresores tumorales, como su nombre lo indica, se encargan de suprimir la posible formación de un cáncer. Acá también una tablita de ejemplos. Estos genes supresores tumorales, el retinoblastoma, el síndrome de retinoblastoma, los tumores asociados retinoblastoma, osteosarcoma, P53 asociado con el síndrome de Lee-Fraumeni, que está relacionado a múltiples tumores como el sarcoma, cáncer de mama, gliomas, APC relacionado al síndrome de poliposis adenomatosa familiar, los tumores asociados a adenoma y adenocarcinomas de colon, y así una serie de genes supresores tumorales. Estos son importantes, ¿no? BRCA, los genes relacionados al cáncer de mama hereditario familiar y también cáncer de ovario hereditario, ¿no? Y así. Entonces, en condiciones normales, los protooncogenes y los genes supresores de tumores, ¿no? La actividad normal de protooncogenes y genes supresores tumorales van a dar lugar a un crecimiento celular controlado. Esto es lo fisiológico. Lo anormal es en una célula tumoral. Estos protooncogenes se transforman a oncogenes que se activan o están mutados y tenemos la pérdida o mutación de genes supresores tumorales.
Entonces, se favorece una transformación tumoral, se favorece el cáncer, ¿no? Acá ya en resumen, más chiquitito y en conclusión, un protoncogen por agentes promotores del cáncer externos o internos, radiación, factores químicos, etcétera, etcétera, se transforma en oncogen. El oncogen favorece la formación de tumores y además tenemos la pérdida de la función de los genes supresores tumorales. Algo más de activación de protoncogen a oncogen. Los protoncogenes tienen dos partes, una parte reguladora y una parte estructural. La parte reguladora modula su actividad, la parte estructural codifica proteínas. La activación de los protoncogenes se produce por cambios en cualquiera de estas dos partes. Si hay cambios en la parte reguladora, hay una alteración cuantitativa del producto del protoncogen y está en relación a translocaciones cromosómicas. Si hay cambios en la parte estructural, entonces hay producción de proteínas con estructura y función alteradas. Los genes supresores de tumores, entonces, son los que actúan como un pedal de freno, ¿no? Son los que están vigilando que el ciclo celular se lleve de manera adecuada. ¿Qué pasa en los genes supresores tumorales, ¿no? Cuando hay una mutación, estos genes son supresores mutados, van a producir o secretar proteínas anómalas, entonces van a favorecer a la formación de tumores. Acá se puede mencionar la hipótesis de los dos hits, ¿no? El doble hit. Por ejemplo, en la producción de este cáncer del retinoblastoma esporádico, ¿no? Hay alteración ya per se en uno de los alelos, hay alguna NOX adicional y es el segundo hit, por lo cual se inactiva ambas copias del gen del retinoblastoma. No funciona. En un retinoblastoma hereditario, ya viene un individuo con una mutación heredada, solo hace falta una NOX externa, un estado que favorezca el cáncer, ¿no? Que solo hace falta este hit, ¿no? Que es el requerido para inactivar la única copia funcional del gen del retinoblastoma. Y ya está. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente es bioquímica y fisiología del cáncer. Ya. Actualmente el cáncer es considerado como un desorden de células que se dividen anormalmente, lo que conduce a la formación de agregados que crecen dañando tejidos vecinos. Se nutren del organismo, alteran su fisiología. Además, estas células pueden migrar e invadir tejidos lejanos, donde se encuentra un nicho apropiado para continuar con su crecimiento, originando una metástasis. Durante los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido conocer diversos aspectos de la fisiología celular. El estudio de las células cancerosas, tanto a nivel celular, molecular, metabólico y genético, ha permitido mejorar de manera significativa el manejo de los distintos aspectos clínicos de esta enfermedad, el cáncer, como el crecimiento tumoral, invasividad, metástasis, entregando antecedentes que permitan predecir la sensibilidad a distintos tipos de terapias. ¿Qué características morfológicas tenemos? Acá vamos a ver, la habilidad de diferenciar células cancerígenas de células epiteliales normales mediante el microscopio de luz es fundamental para un diagnóstico citológico preciso, lo que hacen los patólogos clínicos. Las principales características morfológicas que distinguen entre células epiteliales benignas y malignas se resumen en el siguiente cuadro. Entonces acá tenemos la comparación, las células benignas y las células cancerígenas. En tamaño y forma celular, las células benignas están dentro de límites fisiológicos normales, reflejan una división celular normal, maduración de epitelio normal. Las células cancerígenas varían
en tamaño, varían en forma, reflejan divisiones celulares y maduración anormales. Tamaño. Las células benignas tienen un tamaño dentro de límites normales, por decirlo así. Células cancerosas tienen variación de los núcleos, hay anisocitosis, se refleja división celular y maduración anormales. Forma. Redondas, ovaladas en las células benignas. Las cancerosas son completamente anormales. En cuanto a la estructura de la cromatina en el núcleo, en la interfaz, las células normales tienen la cromatina fina, granular, uniforme. En cambio, las células neoplásicas tienen la cromatina granular gruesa, irregular, distribuida por todo el núcleo. El contenido de la cromatina en el núcleo en la interfaz, el contenido, es una cromatina granular gruesa, irregularmente distribuida por todo el núcleo. En cambio, en las células neoplásicas, la cromatina aumenta, pero la cantidad, y su distribución varía de un núcleo a otro debido a la división celular anormal. También en cuanto a la característica de hipercromasia. En células normales se ve raramente. En las células neoplásicas es muy común. Multinucleación. No se encuentra en células normales. Si está presente, los núcleos son de tamaño uniforme. Multinucleación en células cancerosas no es común. Los núcleos varían en tamaño y forma. ¿Qué más? A nivel de los nucleolos. Las células normales son pequeños, tamaño uniforme, son poco numerosos. Los nucleolos en las células tumorales son grandes, irregulares de tamaño, formas variables, números variables. Cohesividad. Las células normales tienen uniones celulares bien formadas. En cambio, las células tumorales se pierde esa cohesividad. Están dispersas. Mitosis. Ocasionalmente se ve en la capa basal del epitelio. En las células cancerosas es una de sus características. Las mitosis anormales están frecuentemente por todo el epitelio. Las características bioquímicas. Hay diversos cambios bioquímicos a lo largo de la evolución. Sin embargo, ninguno de ellos es exclusivo del estado canceroso. A medida que las células malignas se van haciendo más anaplásicas, la maquinaria enzimática se simplifica, manteniéndose vigentes solo las funciones metabólicas básicas necesarias para vivir y multiplicarse. Sin embargo, la inestabilidad genética de las células cancerosas trae como consecuencia, en algunos casos, la síntesis ectópica de hormonas u otros productos específicos. Así, algunos tipos de cáncer de pulmón secretan hormonas tiroideas, por ejemplo. Algunos fibrosarcomas secretan insulina, ¿no? Esto da lugar a los síndromes paraneoplásticos. ¿Qué cambios bioquímicos se suelen observar? Acá tenemos un resumen. Hay disminución del AMP cíclico, aumento del GMP cíclico, alteración en la fosforilación de las proteínas. Hay síntesis del factor de crecimiento tumoral que estimula la proliferación celular. Hay secreción de proteasas y otras enzimas que van a facilitar la invasión y metástasis. Hay pérdida o modificación de glicoproteínas de membrana, lo cual se manifiesta como una menor adhesividad intercelular, facilitando la metástasis. Hay alteración en la permeabilidad de la membrana citoplasmática y en sus cargas de superficie. Hay presencia de neoantígenos responsables del surgimiento de respuestas inmunes adaptativas tendientes a eliminar a las células cancerosas. Hay expresión cuantitativa y cualitativa alterada de los receptores de los factores de crecimiento y secreción alterada de factores de crecimiento, ¿no? En resumen. Y en cuanto a características fenotípicas, es todo lo que hemos visto del artículo de los Hallmarks of Cancer,
¿no? La proliferación celular, incapacidad para la diferenciación, pérdida de la apoptosis, inestabilidad genética, pérdida de la senescencia replicativa, falta de respuesta a señales externas inhibidoras del crecimiento, angiogénesis, invasión, metástasis, evasión del sistema inmunológico. Bien, vamos a la siguiente charla. Factores de crecimiento. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son señales bioquímicas capaces de modificar las respuestas de las células del organismo. Están involucrados en el control del crecimiento y la diferenciación celular. Los factores de crecimiento ejercen varios efectos sobre los procesos de reparación, regeneración y, por ejemplo, son considerados iniciadores de procesos de cicatrización. La síntesis de los factores de crecimiento se encuentra mediada por receptores de membrana específicos en la superficie celular, sobre los cuales a su vez ellas actúan, promoviendo una proliferación o una inhibición en diferentes situaciones. Se pueden clasificar los factores de crecimiento según sea su especialidad, amplia o reducida. Acá tenemos un esquemita, ¿no? La estructura de un receptor del factor de crecimiento epidérmico, y ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores. Tenemos un dominio extracelular, donde tiene un sitio de unión al ligando. Tenemos un dominio intracitoplasmático, la región transmembrana, donde hay alfa hélices. Y tenemos un dominio intracelular, que es rico en proteínas tirosinquinasas. El factor de crecimiento es una glicoproteína transmembrana, tiene 1186 aminoácidos, un peso molecular de 170 kilodaltons. Su estructura consta de un dominio extracelular de 261 aminoácidos, tal. Tenemos la familia del factor de crecimiento epidérmico, conocida como la familia ER. HER o ERB es una familia de receptores tirosinoquinasas. Se han descrito 4. Factor de crecimiento epidérmico ER1 o ERB1, el ERB2, que es el conocido como HER2-Neu, el ERB3 o HER3 y el ERB4 o HER4. Uno de los principales miembros de esta familia es EGFR, el cual fue el primer receptor con actividad tirosinquinasa clonado codificado por el protoncogen CERV. Entonces, acá en esquemita, para que lo podamos ver un poquito mejor, estamos hablando de la familia de los factores de crecimiento epidérmico, ¿no? HER1, HER2, HER3, HER4. Entonces, también para la práctica clínica que desarrollamos nosotros en oncología, pues nos es importante conocer estos detalles para poder entender y para poder aplicar los tratamientos blancos que tenemos en cuanto a anticuerpos para el cáncer. Por ejemplo, el cetuximab, que se une a EGFR1, es un anticuerpo que se usa en cáncer de cabeza y cuello, en cáncer de colon. Por ejemplo, el trastuzumab y el pertuzumab, que son medicamentos que van a bloquear las vías de señalización de HER2, ¿no? Esto es a nivel extracelular. Y a nivel intracelular también en la práctica clínica disponemos de una serie de moléculas pequeñas, inhibidores de tirosinquinasas, como gefitinib, erlotinib para el cáncer de pulmón, lapatinib y otros, ¿no? Para diversas neoplasias. Entonces, la importancia de todo lo que estamos hablando es justamente tener las bases para comprender los tratamientos actuales en oncología, tener las bases para comprender cuáles son todas las vías alteradas en la formación de tumores. Entonces, esto es similar, ¿no? Una de las vías estimuladas por el factor de crecimiento, receptor de factor de crecimiento epidérmico es la cascada mitogénica, activada por proteína serina treonina. La vía MAP, ¿no?
se fosforila el receptor, va a dar lugar a la activación de la vía PI3K, AKT, MAP quinasas, lo cual se va a traducir en la expresión de genes que van a asegurar una proliferación celular, que van a activar angiogénesis, invasión y metástasis, resistencia a apoptosis, resistencia a los tratamientos de quimio y radioterapia. Otra familia de factores de crecimiento, tenemos el factor de crecimiento de los fibroblastos, conocidos como FGF. Hay 9 miembros conocidos de esta familia. También se llaman factores de crecimiento de unión a la heparina, son todos estos. Estos factores de crecimiento de fibroblastos son mitogénicos para las células mesenquimatosas y neuroectodérmicas y de origen epidérmico. Su sobreexpresión puede ocasionar transformación maligna. Algunos factores de crecimiento de fibroblastos mantienen la supervivencia neuronal, inducen diferenciación de adipocitos y de células neuroepiteliales y pueden inhibir la diferenciación de las células musculares. Ahora pasamos al factor de crecimiento de hepatocitos, HGF, también llamado hepatotropina o hepatopoyetina. Estos factores de crecimiento de hepatocitos tienen actividad en la regeneración de las células hepáticas. También son mitogénicos para los melanocitos, células renales tubulares, endoteliales y algunas células epiteliales. Parece ser idéntico a los factores que interactúan en la dispersión de las células endoteliales y vasculares. Entonces acá también un esquemita, ¿no?, donde el factor de crecimiento de hepatocitos al activarse tras la dimerización, ¿no?, activa las vías oncogénicas RAS, MEC, RK, fosfatidilinositol 3 quinasa, PI3K, AKT, ¿no? Entonces, todas estas vías que ya estamos repitiendo y repitiendo, estos oncogenes que participan y van a dar lugar a la proliferación, crecimiento celular, supervivencia, diferenciación y oncogénesis, ¿no?, proliferación celular, a la presencia de factores antioxidantes, factores antiapoptóticos, ¿no? En resumen, este factor de crecimiento de hepatocitos desencadena una red compleja de rutas de señalización que activan funciones claves para la reparación del hígado, sobrevivencia y el control celular. Todas estas funciones son iniciadas por la unión de este factor a su receptor CEMIT, el cual después de su autofosforilación recluta gran variedad de proteínas de transducción de señales. La siguiente familia es la familia del factor de crecimiento similar a la insulina, IGF. La insulina se involucra también en la regulación de respuestas anabólicas, como la captura de la glucosa, la lipogénesis, transporte de iones y aminoácidos, también estimula la síntesis del DNA y el crecimiento celular. Las funciones del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y 2 se reconocieron como factores séricos que interactúan con la hormona del crecimiento para estimular al tejido esquelético, por lo que anteriormente se llamaban somatomedinas. La somatomedina C es idéntica al IGF de tipo 1 y el factor estimulante de la multiplicación es idéntico al IGF tipo 2. Los principales efectos biológicos de estos factores similares a la insulina son la estimulación de la replicación celular. Poseen actividad tirosinoquinasa, los IGF-1, en contraparte que los IGF tipo 2 carecen de esta actividad. Entonces acá también el esquemita, ¿no? A nivel de la membrana celular se encuentran diferentes receptores, ¿no? Los receptores del factor de crecimiento similar a la insulina, el IGFR2 no realiza transducción de señales. El IGF-1 sí. El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 sí. Activa la vía PI3K, AKT, MAP, RAS, que es una vía oncogénica que va a dar lugar a la proliferación celular. Luego tenemos otra familia, las neurotropinas.
El prototipo de estas neurotropinas es el factor de crecimiento neural, NEGF. Este factor de crecimiento neural ayuda a la supervivencia y diferenciación de las neuronas simpáticas y sensoriales del sistema nervioso periférico, influye en el desarrollo y mantenimiento de las neuronas colinérgicas cerebrales. La segunda neurotrofina es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Ambas neurotrofinas se unen con alta afinidad a miembros de la familia tirosincinasa TRK y P75. Otra familia, tenemos la familia del factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGF. Esta familia de factor de crecimiento derivado de plaquetas se almacenan en gránulos alfa de las plaquetas. También se producen en los macrófagos, en células endoteliales, en monocitos, en fibroblastos. Es uno de los principales mitógenos de las células del tejido conectivo. Los receptores alfa y beta de este factor de crecimiento derivado de plaquetas también se activan por dimerización, o sea, unión de dos de estos factores. El factor de crecimiento derivado de plaquetas se expresa en varios tumores, osteosarcoma, melanoma, oligodendroglioma, entre otros. Los factores de crecimiento para células hematopoyéticas. Tenemos que el crecimiento, la supervivencia y diferenciación de las células hematopoyéticas se regulan por diversos polipéptidos, entre los cuales están interleucinas, factores estimulantes de colonia y eritropoyetina. La señalización de la mayoría de estas moléculas se regula por miembro de la superfamilia de receptores para hematopoyetina, aunque el factor de crecimiento de macrófagos y el factor de células madre usan receptores proteíncinasa. El factor de células madre participa en la melanogénesis, hematopoiesis y gametopoiesis. El producto del protoncogen c-KIT es el receptor del factor de células madre, miembro de la familia del receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas, inicialmente reconocido como gen transformante del virus del sarcoma felino. Por último, tenemos el factor de crecimiento del endotelio vascular, VEGF, factor de crecimiento del endotelio vascular. Es producido por muchos tipos de células, incluyendo células tumorales, macrófagos, plaquetas, queratinocitos, células mesangiales. Desempeña una función importante en condiciones normales, como la formación de hueso, hematopoiesis, cicatrización de heridas y el desarrollo humano. Los miembros de la familia del VEGF incluyen proteínas homodiméricas, VEGF-A, VEGF-B, C y D, las cuales realizan su función diana a través de sus receptores. El factor de crecimiento del endotelio vascular A regula la angiogénesis y permeabilidad vascular mediante la activación de dos receptores, el receptor 1 y 2 del factor de crecimiento del endotelio vascular, los cuales poseen 7 dominios de inmunoglobulinas como dominios extracelulares, una región transmembrana y una secuencia tirosinquinasa que se interrumpe por una quinasa insertada en el dominio. Bueno, esto de repente es mucha información. Lo que vamos a ver acá, mejor en el esquemita, es esto, ¿no? Estos factores de crecimiento endotelial, como habíamos visto también en la primera ponencia, la angiogénesis, ¿no? Está determinada básicamente por estos factores de crecimiento del endotelio vascular y por el microambiente tumoral, por todas las células que están en el microambiente tumoral, como los pericitos, células endoteliales, las células inmunológicas que tienen que ver con la inflamación, ¿no? Entonces, la matriz extracelular es degradada por metaloproteinasas que liberadas y activadas por el tumor, tienen como objetivo abrir el espacio al crecimiento tumoral, generar más tumores, ¿no? Entonces, estas células liberan el factor de crecimiento del endotelio vascular y otros factores de crecimiento angiogénico, lo cual va a permitir que vayan nutriendo en sí misma la formación de estas células neoplásicas, ¿no? Van rompiendo matriz extracelular, va proliferando factor de crecimiento del endotelio vascular, van creándose neovasos y estos neovasos nutren a su vez el tumor y así se va haciendo un crecimiento acelerado
de los tumores, ¿no? Por este proceso de angiogénesis. El tumor se va nutriendo por estos neovasos y por toda esta cascada a nivel del estroma tumoral. Los segundos mensajeros. Pero vamos a ver, pues, que hay un primer y un segundo mensajero, ¿no? En la cascada de señales. Entonces, una vez que una molécula señalizadora, que se denomina ligando, de una célula, se une al receptor de otra, ¿no? El receptor. Tenemos que ver si está completo el proceso de señalización o cómo es el proceso, ¿no? Entonces, habíamos visto diapositivas previas, ¿no? Donde los receptores tienen sus dominios extracelulares, transmembrana e intracelulares, ¿no? Hay una serie de cascada de señales cuando se une un ligando al receptor, ¿no? Hay mecanismos químicos que transmiten la señal y que finalmente se van a traducir en una respuesta. Las cadenas de moléculas que transmiten las señales dentro de una célula se conocen como vías de transducción intracelular de señales, ¿no? Entonces, como les decía, el ligando se une al receptor, serie de señalización, activación de cascadas que van a dar lugar a una respuesta. La unión de ligando-receptor va a iniciar una vía de señalización. Cuando un ligando se une a un receptor de superficie celular, el dominio intracelular del receptor cambia de algún modo. En general, adopta una forma nueva que puede activarlo como una enzima o que le permite unirse a otras moléculas. Los cambios en el receptor ponen en marcha una serie de pasos en la señalización. Por ejemplo, el receptor puede activar a otra molécula señalizadora dentro de la célula, la cual a su vez activa su propio objetivo. Esta reacción en cadena puede conducir finalmente a un cambio en las características o en el comportamiento de la célula, ¿no? Las moléculas que transmiten una señal, por lo general, son proteínas. Sin embargo, las moléculas no proteicas, como iones y fosfolípidos, también pueden jugar papeles importantes, ¿no? Esto es lo mismo. Sin ligando no hay ninguna respuesta, es una vía apagada. Unión ligando-receptor, hay una respuesta de activación. Acá, unión ligando-receptor y un segundo mensajero, hay un receptor que activa una proteína en la membrana. La proteína en la membrana activa otra proteína en el citosol y esta proteína del citosol finalmente activa un objetivo final de la vía y finalmente se va a dar lugar a una respuesta. Las proteínas pueden activarse o desactivarse de varias maneras. Una de las formas más comunes para alterar la actividad de una proteína es la adición de un grupo fosfato a uno o más sitios de la proteína. Este proceso se llama fosforilación. Entonces, una proteína desfosforilada, ¿no? Se activa por las fosfatasas, se produce una proteína fosforilada. Como hemos visto en las diapositivas anteriores de los factores de crecimiento epidérmico en la familia de las proteínas HER, por ejemplo, ¿no? Veíamos en el dominio intracelular la activación, ¿no?, de la cascada de señales a través de la fosforilación de estas proteinquinasas. Estos grupos fosfatos no se pueden pegar a cualquier parte de una proteína. Usualmente se unen a alguno de los 3 aminoácidos que tienen grupos hidroxilo en sus cadenas laterales: tirosina, treonina y serina. En general, la fosforilación no es permanente. Las células tienen enzimas llamadas fosfatasas que devuelven a las proteínas a su estado no fosforilado al quitarles un grupo fosfato. Entonces,
Acá es la vía que ya le hemos mostrado por cuarta, quinta vez, creo. La vía MAP quinasa, ¿no? Factor de crecimiento epidérmico, que es el ligando, se une al receptor del factor de crecimiento epidérmico, ocurre la fosforilación a nivel del dominio intracelular por activación de las tirosinoquinasas, activan esta vía de señalización MAP quinasa dependiente, RAF, MEC, ERK, MAP quinasas, van a dar lugar hacia el núcleo celular, esto es en el citosol, pasan al núcleo, la membrana nuclear, y acá activan oncoproteínas, CEMIC, fosforilación de otros factores de transcripción. Finalmente, la oncoproteína CEMIC activada, fosforilada, transcribe genes que promueven el crecimiento y la división celular. Entonces, los segundos mensajeros, vamos a hablar de ellos. Aunque las proteínas son importantes en las vías de transducción de señales, otros tipos de moléculas pueden participar también. Muchas vías involucran segundos mensajeros, moléculas no proteicas que pasan la señal iniciada por la unión de un ligando, el primer mensajero, a su receptor. Entre los segundos mensajeros tenemos iones, AMP cíclico, un derivado del ATP, el inositol, habíamos visto el inositol difosfato, que está compuesto de fosfolípidos. También acá decíamos, ¿no? Estaban presentes como segundos mensajeros los iones de calcio, el AMP cíclico. Igual, los ligandos se unen al receptor, la adenilato ciclasa actuaría como un segundo mensajero, ¿no? Que va a dar lugar a la formación de AMP cíclico, que va a activar a una proteína quinasa inactiva, ¿no? Tras la fosforilación inactiva, y va a dar lugar a una respuesta celular. Los fosfolípidos, llamados fosfatidilinositoles, pueden fosforilarse y dividirse por la mitad, lo que libera dos fragmentos que actúan como segundos mensajeros. Un lípido de este grupo es particularmente importante, ya les decía, el fosfatidilinositol difosfato. En respuesta a una señal, una enzima llamada fosfolipasa C divide este fosfatidilinositol difosfato en diacilglicerol y fosfatidilinositol trifosfato. Ambos fragmentos pueden actuar como segundos mensajeros. ¿Ya? Entonces, es también un poquito de ampliar lo que ya hemos venido desarrollando.